Dios, Shiva, Brahman, Zeus, Alá, como ustedes quieran y como ustedes lo conozcan, pues este es un tema tan complejo que la ciencia, la parte ontológica también ha intentado explicar cosas verdaderamente importantes para nuestro ser, que es ese ser superior. Como quiera que lo conozcan, es Dios, es un tema bastante complejo en el que lo vamos a topar y pues nada, con toda la humildad y el poco de conocimiento que se tiene, vamos a intentar plasmarlo aquí con Nati, ya la conocen. Quizás este sea nuestro último capítulo de esta temporada y pues con Nati lo finalizamos hablando sobre Dios. Gracias a todos los que están aquí y pues también agradecemos a mi hermanito Manu por estas runas que están brutales, creatividad y conocimiento. Gracias viejito, un saludo y vamos a darle. Bienvenidos otra vez, adictos y adictas al conocimiento. Aquí está Nati y ya parece que va a ser colega de podcast. pues, pues nos han pedido mucho y aquí estamos. Y no, y más que todo sentimos que era como necesario. Sí, sí, sí. Y pues lo habíamos hablado desde algún tiempo, pero creíamos que hablar sobre Dios era algo un poquito fuerte, pero aquí está. Vamos a hablar de Dios, un poquito full fuerte el tema. Vamos a ver qué tal fluye, lo que más se pueda, de una manera lo más neutral posible. Y nada, entregar un poquito de conocimiento. Gracias a todos, bienvenidos otra vez. Y pues Nati, algo que quieras decir de todas estas experiencias en Cachando el Incachable. ¿Cómo te sientes hoy estando otra vez aquí? Me siento muy bien, feliz de compartir mis conocimientos con todas las personas que visitan el canal. Eh, Algo que puedo decir antes de que empecemos sería que cada persona puede pensar lo que quiera y que estas son nuestras opiniones o lo que nosotros consideramos al respecto. Entonces, considero también que toda opinión, toda creencia de cualquier persona debe ser respetada y puede ser escuchada de igual manera. Excelente, muy bien, me gusta. Pues sí, tal cual como dijo Nati, esperamos que no tomen, que tomen una posición arbitraria. Y una cosa es una crítica kantiana que es solamente dudar y preguntarse así como, ¿por qué dicen ellos esto? Y ustedes ir a investigar, que es lo importante, no así como que, estos no saben nada y cómo va a ser. Creo que hay una gran diferencia Exacto. en la concepción o conceptualización de la crítica. Así que bueno, vamos a empezar. Y pues nadie le decía a la Nati que nosotros como seres humanos necesitamos tener una creencia y es algo que coordinamos, ¿no es cierto? Y es como que tenemos esa necesidad de creer que existe algo porque eso nos ayuda a sentirnos completos. Entonces, basado en eso, y yo leía un poco de Charles Peirce que decía que existen 4 formas de creer, las 4 maneras en las que tú creas el apego con la creencia. La primera es la tenaz, que es cuando alguien, yo ahorita le digo a la Nati, Nati, ¿sabes qué pasó esto? Y ella me dice, ah, sí, dile. Y me cree, y luego lo que yo le digo, va. Cuando les dice algún vecino, les dice, chuta vecino, ¿qué pasó esto? Y de ahí ustedes van y dicen, no, es verdad, o sea, ese es un tipo de creencia que te dice alguien semejante a ti. Y en cambio la siguiente es de autoridad, que es en cambio cuando una persona a quien tú consideras autoridad, sea papá, mamá, presidente, alcalde, lo que sea, te dice y tú lo consideras como verdad. Es la siguiente y la próxima es la de a priori, que es los conocimientos externos que nos dan y nosotros los recibimos y decimos, es verdad, creo que sí. Lo congeniamos un poco con nuestra manera de pensar y decimos que eso es verdad. Esa es la otra creencia. Y la última creencia, que es la científica, en la que compruebas lo que te dijeron, con lo que leíste, con lo que pensaste, y lo compruebas. Entonces, ¿cuál crees de todas estas creencias, Nati, que es con la que más nos hemos afianzado a una creencia en Dios? ¿Crees que sí porque algo nos dijo el vecino? Considero que es la de autoridad, ya que desde que, o sea, como todos saben, desde que somos muy pequeños no sabemos absolutamente nada, no tenemos miedo, no desconocemos muchas cosas, pero conforme van pasando las cosas, por ejemplo, me da miedo,
ahorita puedo decir me da miedo una serpiente, pero cuando era bebé no tenía miedo a la serpiente, fue porque yo vi que alguien, ya sea mi mamá o mi papá, lo tenía miedo, entonces aprendí eso. Entonces es lo mismo lo que pasa con una religión. Considero que desde casa nos enseñaron, por ejemplo, en lo que es mi caso, me enseñaron lo que es la religión católica. Entonces fui creciendo, desarrollándome como católica. La verdad me consideraba una persona súper, súper devota. Pero como mencioné anteriormente es porque a mí se me enseñó eso desde muy pequeña. Y es que todos estamos en ese punto, que nacemos, según el contexto social en el que nacemos, tenemos ya una perspectiva de la vida y de Dios. Entonces, por ejemplo, yo en cambio nací en una familia cristiana. Y igual lo que hablábamos con Nati, entonces, ¿qué nos consideramos ahora? Y fue como que nos reímos, pero estamos creando una religión. Cada uno, aunque la Nati ya solo con el hecho de decir que está creando, está perteneciendo a mi religión. Entonces, pues es fuerte porque digo que todos deberíamos crear, o pienso yo, que deberíamos crear una religión así como trazamos nuestra vida. Cada quien es libre de crearse su propia religión y establecer su propia moralidad y siempre y cuando no afecte la libertad del otro. Entonces, creo que en eso podríamos basar. Pero el punto máximo que vamos a tocar no es la religión, sino Dios. Así que, ¿qué es Dios para ti, Nati? A ver, para mí Dios, así en mi opinión personal, viene a ser algo supremo, totalmente desconocido. Puede ser una fuerza divina, como mencioné, algo que no está aquí, tal vez está allá afuera en el universo, pero es algo que es tan tan grande que puede controlar todo lo que es el universo. Como mencionamos en el podcast anterior, el universo es infinito. Entonces, imagínate el poder que tiene ese Dios o ese ser divino para controlar toda esa infinidad. Así conectados con la astronomía y lo que hablábamos en los anteriores podcasts, vayan a verlos por favor, así paga y van a salir. Esa es. Entonces, conectando con eso, la cultura, los hinduistas, ellos, bueno, es como la religión más antigua que existe, es el hinduismo, y en esta consideran a Dios como el universo, viceversa, y se le conoce como Brahman, y es como que todo basan en esa energía, ese es Dios. Entonces, hay cosas, y yo digo que no, las religiones no están equivocadas por completo, sino que todas tienen una generalización que desde lo que yo he leído se generaliza en el amor. Por ejemplo, tú cachas que Buda, bueno, Siddhartha Gautama, antes de convertirse en el Buda, eh, bueno, hay dos datos así interesantes que te voy a dar. Entonces él, pues la mamá se quedó embarazada cuando soñó con un elefante blanco y luego, ¡pum!, él embarazado. Entonces fue así como literal como pasó acá en el catolicismo, pero cachas que el catolicismo es full después. Entonces es complicado, pero ya, la idea es esto. Esa es una de las semejanzas. Otra semejanza o algo medio denso que pasó es que el papá era un rey del lugar donde vivían, o era una persona con full poder. Y él como que le hicieron una visión en donde le dijeron como que su hijo no va a querer ser un rey como usted, va a querer ser un rey más espiritual. Y entonces él como que dice, no, vaina, ¿cómo va a pasar eso? Qué huevada, eso no sirve de nada. Entonces le hace vivir una vida sin sufrimiento. Y toda la vida Buda crece, bueno, Siddhartha crece y nunca ve el sufrimiento hasta que un día accidentalmente sale con un trabajador del papá y se da cuenta que hay mucho sufrimiento, ve a la gente con hambre y todo y dice, vaina, ¿no? Y pues literal, eso fue lo que lo empujó, luego se fue a la montaña, así como se fue Jesús, y se van a meditar y bueno, él regresa así flacazo y todo, pero ya regresa como Buda, porque Buda en sánscrito es como iluminado, entonces él regresa iluminado. Por ejemplo, eso es algo de los budistas que no lo veo mal, pero ellos no consideran que existe, que Buda es Dios, por ejemplo. No consideran que Buda es Dios, solo una herramienta y a eso es como que
¿Tú qué crees de todas estas personas y personajes que aparecen en la Biblia? ¿Consideras que existieron? ¿No existen? Te regreso a la pregunta, Nati. A ver, em, yo considero, a ver, primero antes de responder tu pregunta, debo comentar otra cosa. Chévere. A ver, considero que todo lo que vienen a ser las religiones, las distintas religiones fueron creadas por una necesidad, como mencionó al principio, por la necesidad que tiene el humano de creer en algo para estar bien y cosas por el estilo. Entonces podríamos decir que Dios existe, pero nadie sabe lo que es. Pero el humano tuvo la necesidad de hacerlo parecer a lo que conocemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, un humano, se podría decir, un humano perfecto, podías preguntar y viene a ser una persona de raza, de piel blanquita, cabello rubio, ojos claros y cosas por el estilo, que viene a ser la imagen que tenemos actualmente de un dios. Un dios Entonces, estético, ¿no? exacto. Entonces, bien, esto vendría a ser más un estereotipo que fue creado en la sociedad. Entonces, con respecto a lo que es en la Biblia, también considero que es un invento. O sea, no descarto la posibilidad de que haya existido Jesús, María, José, los apóstoles, pero no en el grado en los que se les menciona en la Biblia. Por ejemplo, si Dios es tan grande como mencioné anteriormente para manejar todo el universo que es infinito, ¿por qué decidiría tener solo un hijo? Como la Biblia dice, el verdadero Hijo de Dios que viene a ser Jesús. ¿Por qué tendría que ser solo Él? Y también algo que no me cuadra de todo vendría a ser porque en la Biblia solo habla de los países que vienen a ser en Egipto y los lugares allá mediterráneos. ¿Por qué nunca nos hablan de que Jesús salió y impartió la religión en Estados Unidos o en otros lugares como son de todo el planeta, se puede decir? Entonces, eso considero que fue un invento, se puede decir. Y sobrevalorado, y sobrevalorado también, ¿cachas? Exacto. Porque yo siempre pongo ese ejemplo y es como que si uno, no hay muerto malo, ¿cachas? Entonces la gente dice, no, sí era bueno, sí hacía esto y lo otro, y es como que bacán. Pero quizás él era muy bueno y al morirse lo volvieron más mágico su historia para que la gente crea más. Porque luego, yo creo que al principio era un poco más inocente esta parte espiritual. Creo que las religiones pasan por ese proceso y luego se vuelven comerciales. Y ahí es cuando se complica todo. Entonces, yo digo eso. ¿Y por qué igual los curas tienen que pedir dinero y todas estas cosas de la limosna? Y esto hasta donde tengo entendido es para ayudar a las personas, pero pues en el cristianismo este diezmo va para los arriendos de los líderes y los que están. Entonces es como complejo, ¿no? Cómo llega a importar tanto la parte económica a personas espirituales que no debería importarles, pero bueno, ahí va el aporte que yo tengo en cambio sobre Dios, es que es una energía, como dice Nati, es una energía bastante grande que hay un poco de conflicto mental al pensar que puede ponerle a una sola o tener un hijo de Dios, o sea, es tan grande como para ponerle en un humano. Hay una frase de este man del Hobbit que es de unos podcasts que yo sé ver y dice como que, oh, no sé si es que está bien, si es que es de él, pero la cuestión es que decía, cuando alguien no comprenda las cosas que tú estás queriendo decir y no entiendas la forma de actuar de las personas, recuerda que es un simio pelón. Ah, es el de esquizofrenia natural. Uy, vayan a ver ese canal, es full bacán. Entonces, vayan, este es un simio pelón intentando comprender la realidad parado en un escombro del cosmos. O sea, es lo que en realidad somos, pero por la forma de razonamiento creemos que somos full, fuertísimas. Y ahí es, para entender a Dios, como nosotros somos humanos y nos creemos lo mejor, entonces humanizamos a Dios. Y como dice Nati, le ponemos ahí bien bonito, que se vea bien atractivo, para que todos consideren que Él es Dios, una persona rubia, carismática. Entonces, si es que ya establecemos eso, Nati, de que Dios es una energía, ¿cómo tú te comunicas con esa energía? Si no tiene cuerpo, no te escucha. ¿Cómo haces? ¿Cómo crees? Eh,
A ver, respondiendo a esa pregunta, podría decirte que, bueno, en mi caso, anteriormente, cuando era, sobre todo en la niñez, yo sabía rezar bastante. Oraba, oraba y así todos los días, sin mentir, al despertar, en la noche. Pero con el paso del tiempo, mientras fui creciendo y estudiando y conociendo más sobre la ciencia, lo que es la astronomía, fui empezando a dudar, pensando a, empezando a pensar en que si alguien me escucha, con quién estoy hablando, qué estoy haciendo. Entonces me entró esa duda. Entonces llegué a un punto en el que, en el que me volví, se podría decir, una persona escéptica. Eh, a su vez, por ejemplo, no habría una manera directa de comunicarnos con lo que vendría a ser Dios, que viene a ser algo, un ser divino. Entonces, yo considero que la forma más fácil podríamos hacer a través de meditar, pero la meditación es tuya, o sea, en tu mente, en lo que tú piensas, no en lo que las demás personas te digan lo que es que está bien y que debes de creer en eso, sino en lo que tú tengas en tu cabecita. Está bien, full bien. Y cachen que la Nati hemos hablado de astronomía y por lo general hay este divorcio de la ciencia y la espiritualidad. Pero a la larga yo creo que hay tantas cosas que desconocemos y hay muchas cosas. O sea, yo, no es como decían que se iba a acabar. Ah, vayan a ver el video, también salió otro nuevo del fin del mundo y que dicen que se va a acabar por el cambio climático y todo esto que siempre nos han dicho pero no prestamos la suficiente atención. Y digo, imagínate que se acabe el mundo y que baje así Jehová, así, ¿cachas? O que baje, no sé, Shiva. Y bajan así y como que tú dices, ay, no, yo nunca creí en ti. O sea, es como que sentirías que ya valió. ¿Qué harías en ese punto de tu vida viendo que baja Goku, no sé? Y dices como, ah. Eh, o sea, es algo que no podría creer porque simplemente no creo en su existencia. Pero imagínate que sí, o sea, es que debe haber aunque sea un 1% de duda en ti de que puede existir otra cosa. Y que justo ese 1% sí valga y paga, baja Freezer así. Por ejemplo, lo que entiendo que tratas de decir es que si viene Dios, el Dios guapo, el Dios perfecto, Ajá. entonces no sabría qué hacer. Sería bien denso. Claro, es que también sería muy lógico, o sea, Ajá. habiendo, perdón por así decirlo, tantas razas de humano, Ujú. ¿por qué justamente tuvo que ser blanco? ¿Por qué Dios no bueno, por qué la imagen de Dios no puede ser de una persona morenita o de O una gordo. persona indígena o gordito o calvo, no sé, cosas así por el estilo? Entonces, no sé, sería algo denso. Es muy estilizado, sí, es que, bueno, eso yo creo que es lo que le correspondía al humano hacerle a Dios. Por eso hay esta frase que suelen utilizar los ateos y es que Dios no creó al humano a su imagen y semejanza, sino el humano creó a su imagen y semejanza a Dios. Dios. Y, y hasta cierto punto es verdad. Y yo creo que no está mal. ¿Por qué? Porque Dios es una fuerza tan grande que no lo podemos comprender. Tendríamos que humanizarla. Hay esta frase de Montesquieu que dice que si los triángulos pudieran comunicarse, dirían que Dios es triangular. Es lo que hacemos nosotros, somos humanos, humanizamos a Dios para poder comprenderle. Y de esta manera sí lo podemos sentir mejor. Y yo digo que es como poner a Dios como en una analogía, como que es un vaso de cola y le ponemos en la mesa y 6 personas alrededor y cada uno dice como que, ¿qué te parece que es eso? Entonces uno va a decir Big Cola, Coca-Cola, café, no sé, diferentes marcas y cosas. Es como que están viendo el mismo objeto, están viendo al mismo Dios, pero todo esto de alrededor son las religiones, captándolo de la manera que les conviene. A su conveniencia van modificando a Dios, van haciéndole azul, van haciéndole rubio. O sea, imagínate esos dioses. Por ejemplo, el de los hinduistas tiene 4 cabezas. El Brahma, ese es sin N. Y es como que tienen, tiene 4 cabezas y es azul, así. O sea, son cosas bien fuertes que van creando. Pero yo digo que son creaciones, pues con mucha fantasía, mucha ficción,
para que al humano le llame la atención, porque lo que a nosotros nos irrita es la duda, que calma cuando tenemos una creencia en algo. Entonces yo pensaría más o menos eso de Dios. ¿Qué crees tú? ¿Crees que está bien la analogía de la cola o no? O sea, yo creo que sí está bien, verás, porque, o sea, sí está bien respetar y amar a Dios, pero considero que no es lógico adorar a una figura. Como, o sea, yo así la verdad he visto full personas que, por ejemplo, tienen un cuadro y le tienen velitas y que flores todos los días y cosas por el estilo. Entonces, eso considero que no es lógico, porque como mencionamos en este podcast, es solo, bueno, consideramos que es una invención para que tenga cierta creencia y cierta adaptación. Pero en sí, por ejemplo, como dijo el ejemplo de la Coca-Cola, del vasito, ese puede ser, ese es Dios, ya. Yo voy a decir eso, este es Dios. ¿Quién me va a creer? Nadie, porque todos creen que Dios es el humano guapo, por decirlo así, ¿no? Ya, ajá. Exacto. Sí, sí, fuerte. Por ejemplo, no sé si sabías esta parte que a Einstein, una vez dando clases en la universidad, le preguntan, hey, ¿usted cree en Dios? Y él le dice como que sí creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza. Spinoza es un filósofo de más o menos de esas épocas en las que él tiene una cartita. Entre ellas, bueno, lo que él intenta decir en esta carta es como que no busques a Dios en iglesias, no busques Dios está en ti. O también decía como que no te vayas y te golpees el pecho de gana. Si quieres verme, me vas a encontrar en las plantas, me vas a encontrar en la mirada de tu amigo, me vas a encontrar en todas partes. Entonces Dios es lo que compone, yo creo que un equilibrio universal que está en todo. Entonces ahí nace esta pregunta de, si crees en Dios, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué, si existe Dios, por qué tiene que existir la maldad? ¿Qué dices tú, Nati? Creo que de eso ya hablamos en el primer podcast. ¿Ya hablamos de eso? Sí. Sí. Pues Pero entonces... bueno, lo de respondo otra vez. Sí. A ver, ¿En serio? Qué buena. a ver, como mencioné, o sea, Dios viene a ser un equilibrio tanto universal, ¿no? Como, bueno, para la mayoría de personas también es espiritual. Pero, bueno, en lo que yo pienso, no creo que tiene que ver en lo que, por qué hay maldad si creo en Dios, o por qué soy malo si existe Dios y cosas por el estilo. O sea, como dije, el universo es tan grande, pero tan grande que no creo que ese ser divino se enfoque solo en una persona y le diga, tú, tú debes de ser malo o quiero que haya maldad aquí para que haya equilibrio y cosas por el estilo. Eso no, o sea, o sea, eso considero que es ya del humano. El humano mismo decide ser malo porque quiere ser malo, o ya esa es la creencia del ser humano. Uh-huh. O sea, bueno, yo lo que quería como que conectar con el podcast de hoy es que, por ejemplo, este man es un sabio yogi que se llama Sadhguru. Este man dice que somos consecuencia del cosmos y conecta con lo que tú dices. O sea, no es como que va a decir como que, es que el pobre joven quiere ganarse la lotería, güey, dale, ¿no? Dios no tiene cuerpo, por tanto no tiene cerebro y por tanto no conoce el bien y el mal, solamente conoce la fluidez y el equilibrio universal, es decir, mantener el positivo y el negativo ahí. Entonces, a la larga, cosas complejas se pueden resumir a cosas muy sencillas, pero no quisiera dejar, o sea, me gusta mucho pensar, entonces no me gusta que la gente, no me agrada tanto que la gente diga como que así es que ya Dios quiere así y ya. O sea, no ni siquiera lo dicen como profundo, no es como que Dios quiere así, solo es como que Dios quiere así. Es como la forma sencilla de escaparte de tus responsabilidades. ¿Has cachado eso? Sí. Entonces, desde, desde esa visión, yo lo que les llamaría es más bien a que piensen, a que si es que van a creer en Dios, sea en cualquier... A ver, tú, ¿en qué impulsarías, mi tía? O sea, ¿qué les dirías? ¿Crean en tal Dios? ¿O qué dirías de la gente sobre Dios? A ver, yo diría que Dios
sea en un cuerpo, sea en un espíritu, sea en una fuerza, existe. Pero lo que yo recomendaría sería, debemos de creer en ese Dios, pero no en un Dios como nos lo muestran, sino que mejor les invito a cada uno a pensar, a que analicen, lean y saquen sus propias ideas y bueno, y si alguien comparte con nuestro pensamiento, que nos dejen los comentarios también, les estaremos leyendo. Y o sea, y como dijo Santi, que bacán sería hacer la nueva religión en la que cada uno crea su propia religión, su propia creencia. Entonces ahí sería un mundo menos, se podría decir, menos estructurado ya, porque cada persona podría decidir, podría pensar diferente sin ser mal visto por la sociedad en sí. Porque en mi caso, bueno, cada vez que digo que no creo en la iglesia y esas cosas, me ven raro. me dicen es atea y cosas así. Y no es así, o sea, yo sí creo en Dios, pero en un Dios a mi manera. Y está bien, o sea, siempre y cuando este Dios te motive. Exacto. Y te ayude a guiar y a sentirte bien. Creo que ese sería el plan de Dios en nuestro contexto. Porque más cosas no es que podamos. Yo he tenido muchos acercamientos con Dios en meditación y como le contaba a Nati, una experiencia que supuestamente me morí. Y es como que yo puedo decir que conocí a Dios, pero conocer a Dios no es verle al Señor, ¿no? Es como, no sé, sentir. Pues, Es una cosa así que sientes y dices como que, hijo de... Y no hay una razón más que decir, es algo tan inexplicable que puede ser Dios. Y si es que es así, le meto aquí a mi panita Immanuel Kant, que decía, es necesario saber de la existencia de Dios o tener la creencia en Dios. Lo que no es necesario es cuestionar el por qué o el cómo se da este Dios. Explicar a Dios, eso creo que como humanos no podemos. Creo que nuestro cerebro está muy limitado y nos queda solo vivir, disfrutar. Yo creo que ha sido un podcast, no sé, relativamente corto, pero, o sea, de que tocaba hablar un montón de cosas, pero fue como que no quisimos adentrarnos tanto. Nati, ¿quieres decir alguna otra idea? ¿Algo que quieras debatir? Si quieres debatir, de un. Y si es que no, solo complementar. O sea, eso que sí debemos de creer en Dios porque nuestra identidad como humanos está en la creencia. Entonces, eso es lo que nos define a nosotros. Entonces, algo razonable para un ser humano es creer, tener fe en algo y cosas por el estilo. Entonces, también, bueno, deben de creer en Dios y en todas, bueno, y no solo en Dios en sí, también en todas las cosas que se propongan, lo que quieran. Que Deben de tener esa fe, exacto. Esa fe de que va a pasar, de que va a suceder, de que yo confío. Entonces, y todo es de poder de la mente, porque hay algo que se llama la ley de atracción, es lo que yo quiero, yo lo consigo. Pero todo está en nuestra mente. Entonces, debemos de creer. Sí, tenemos que creer y crear. Creo que son estos dos verbos que son tan importantes, ¿no? Entonces, como dice aquí, el conocimiento crea realidades. Crean en todo lo que les es beneficioso y que no haga daño a los demás. Yo creo que es lo mejor que pueden creer. Y sí, para nosotros podemos decir que en esta conversación decidimos que sí existe Dios y que si podemos tocar el corazón de alguien por ella, porque a veces quien se aleja de Dios se aleja del amor, desde un punto de vista muy subjetivo, pero la gente dice, yo no creo en nada, entonces así, y se tiran al relajo. Y yo he visto como hay gente que con el hecho de amar se convierten en una luz. Y entonces quisiera que todos ustedes puedan convertirse en una luz brutal para todas las personas que les rodeen de sus contextos sociales y que no vean mal a alguien que no va a la iglesia, no vean mal si no nos ponemos corbata. Hoy estoy un poco trabado. Pero, y no tomamos ni un shotcito de agua.
pues vamos a tomar un shotcito de agua. Y gracias a todos los presentes, a todos los invitados. Nati, salud. Amor. Bendiciones. Y buenas vibras. Adiós.